Bueno, ya inicié la grabación. Muchas gracias a todos por asistir a esta segunda sesión CIPAS del curso Administración Financiera. Hoy estamos a martes 14 de julio, son las 8:04 de la noche y entonces vamos a iniciar. Ya les voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si todos están viendo la diapositiva. Muchachos, ¿me escuchan? Yo no la puedo ver, no veo nada. Aún no se ve, tutor, aún no se ve, don Andrés. Esperemos unos segundos. Ya, tutor, yo sí la puedo ver. ¿Ya la pueden ver? Ok, perfecto. Sí, ya. Ok, qué bien. Les quería solicitar lo siguiente. En algún momento, si no me llegan a escuchar o si no ven la diapositiva, por favor me informan. Activan el micrófono y me informan. Bueno, porque yo no tengo forma de saber si están viendo o no, o si me están escuchando o no. Bueno. Bueno. Esta es la agenda que vamos a manejar hoy. Vamos a definir algunos conceptos básicos como el capital de trabajo, decisiones de corto y largo plazo, competitividad, productividad, diagnóstico financiero, flujo de caja libre, plan de acción, competencia, cuadro de mando integral y planes de acción. Luego vamos a ver la matriz de impacto y esfuerzo, acciones para generar valor, objetivos y planes de acción, unas indicaciones para diligenciar la plantilla, conclusiones y cierre. Bueno, entonces vamos a empezar con un concepto muy importante, ¿sí? Que es el capital de trabajo, ¿sí? ¿Y cuál es el capital de trabajo? Es muy similar a capital de trabajo operativo. La diferencia es que el operativo tiene que ver con aquel capital de trabajo que se destina a la operación de la empresa, ¿sí? Pero entonces, en general, el capital de trabajo son los recursos que una empresa mantiene o requiere para llevar a cabo sus operaciones y cuyo monto varía dependiendo del valor de las ventas, ¿sí? En términos contables, ¿sí? Es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Eso es en términos contables. En términos financieros son los recursos con los que cuenta la empresa a corto plazo para poder cumplir con sus obligaciones operacionales, ¿sí? Con lo que es pagar los salarios, los alquileres, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la empresa, entonces se costea con estos recursos de capital de trabajo. ¿Okay? Bueno, segundo, ¿cuál es el objetivo de las decisiones de CP, significa corto plazo, que son las financieras y operacionales, y de las decisiones de LP, que significa largo plazo, ¿sí? Que serían las estratégicas y económicas? Pues bien, respecto de las decisiones financieras y operacionales, pues su objetivo es optimizar la administración del capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es la diferencia entre el capital de trabajo, ¿sí? Y el pasivo financiero. ¿Ok? Por eso es neto. Para soportar inversiones de capital y decisiones estratégicas. Mientras que las decisiones operacionales, ¿sí? Complementan las decisiones financieras y buscan aumentar la productividad de la empresa. Tercero, ¿qué es competitividad y cómo se puede lograr? Pues es la capacidad de una organización de mantener sistemáticamente ventajas competitivas, ¿sí? Esto tiene que ver con su entorno económico y geográfico, ¿sí? Como por ejemplo Colombia, que aprovecha su posición geográfica que está en la mitad del hemisferio norte y el hemisferio sur, pues tiene una ventaja geográfica, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver el transporte aéreo, ¿sí? De mercancías, que por ejemplo, no sé, si van de Chile hacia Estados Unidos, pues hacen, sí, hacen
paran, pues seguramente para combustible o para dejar mercancía también en Colombia y para luego continuar al norte hacia Estados Unidos o hacia México, pues tenemos esa ventaja competitiva en términos geográficos que, por ejemplo, no tienen otros países, ¿sí? Y también unas ventajas comparativas que tienen que ver con esos conocimientos, recursos de todo tipo, de flora, fauna, de conocimientos, bueno, todo tipo de recursos, ¿sí? Recurso humano también, por supuesto, y las habilidades propias que se tienen en la fabricación de algún producto o en la prestación de un servicio, etcétera, etcétera. Ella está fuertemente relacionada con la productividad, me refiero a la competitividad, con la productividad y determina la forma de plantear y desarrollar la estrategia y la operación de las empresas. ¿Okay? Por eso resalto estrategia y operación de las empresas. Para lograrlo utiliza procesos, metodologías y sistemas formales de planeación estratégica y ejecución estratégica, siempre y cuando se definan los medios para implementar, monitorear y retroalimentar la planeación estratégica. Ahora vamos a definir el concepto de productividad. ¿Qué es productividad? Pues es el nivel de eficiencia, ¿sí?, que tienen los gastos o las inversiones, los gastos invertidos por una empresa para desarrollar su actividad en relación a los ingresos recibidos, ¿sí? Entonces, una empresa es productiva cuando sabe aprovechar muy bien esos recursos con los que cuenta y obtiene beneficios, ¿sí? Suficientes beneficios. Entonces, se dice que la empresa es productiva. Ahora seguimos con estos otros conceptos. Quinto, ¿qué es diagnóstico financiero? Es un instrumento básico que permite lograr una correcta canalización del ahorro hacia la inversión, ¿sí? Ustedes, me acuerdo muy bien que estuvieron elaborando un diagnóstico financiero en la anterior actividad, en el paso número 2, ¿sí? Y ahí pudieron entonces identificar, ustedes lo que hicieron fue identificar por medio de las herramientas que fueron el análisis horizontal y el análisis vertical, así como la interpretación de los indicadores financieros, precisamente para identificar, diagnosticar aquellos, podríamos decir, situaciones o problemas que estaba teniendo la empresa en sus 4 áreas más importantes, ¿no? Que son la rentabilidad, la actividad u operación, el endeudamiento y la liquidez financiera, ¿sí? Pues bien, este instrumento determina además las debilidades con relación a la situación futura deseada que involucra lograr eficiencia operacional, crecimiento, innovación y mejora continua. Es decir, el diagnóstico financiero es la evaluación financiera que se hace a una organización con el fin de determinar el estado real financiero con el cual se puede establecer el tiempo de vida restante, ¿sí?, para la empresa y las posibilidades de inversión y financiación a las que se pueden acceder. Siempre es necesario realizar el diagnóstico financiero debido a que permite conocer el estado actual de las finanzas de una empresa e identificar los rubros que se gastan más o cuáles rubros necesitan mayor atención, así como evaluar la operación general de la empresa. El diagnóstico, además de permitir evaluar a la empresa, posibilita la evaluación de la gestión financiera y la asertividad en la toma de decisiones de impacto financiero de la organización. El diagnóstico financiero se puede determinar como una respuesta al estado legal de funcionamiento, ¿sí?, de la organización con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades. Eso es lo que se busca, ¿sí?, en últimas, en un diagnóstico financiero. ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene esa empresa? Precisamente con el objetivo de mantenerse en el mercado y evitar, pues, su quiebra, ¿sí? Bueno, el diagnóstico financiero, algunos estudiantes se preguntan, bueno, ¿y qué tan seguido se hace? Pues eso depende de lo que, de la, ¿cómo podemos decirlo? De lo que los dueños o accionistas o administradores
dependiendo de los objetivos que ellos hayan planteado en la empresa y también de esa dedicación que ellos le pongan al logro de sus objetivos, pues lo pueden hacer desde un seguimiento, un diagnóstico financiero trimestral. Podrían hacerlo empresas que digamos no tienen muchos cambios o variaciones en sus operaciones y que el mercado es como digamos muy estable, ¿sí? Podríamos decir que se puede hacer cada trimestre, pero hay otras empresas que se encuentran en mercados que son muy cambiantes, ¿sí? Donde la demanda pues es por temporadas, ¿sí? Entonces en algunos meses del año se realizan las ventas más grandes de todo el año y hay otros meses en que es prácticamente nulo. Entonces, ahí se podría, o lo aconsejable sería hacer un diagnóstico financiero cada 15 días, ¿sí? Entonces, eso depende de las condiciones y del mercado en que se encuentre y de la industria en que se encuentre esa empresa, ¿sí? Ahora veamos la segunda pregunta, la sexta pregunta. ¿Qué es flujo de caja libre o free cash flow en inglés? Pues es una herramienta financiera que permite establecer para un periodo determinado de tiempo, generalmente un año, de dónde obtiene la empresa sus recursos y en qué los aplica, en qué los destina, ¿sí? Presentando el movimiento de recursos de una manera organizada y diferenciada entre flujo operativo, ¿sí? O sea, capital de trabajo y activos fijos, eso significa KT y AF, y flujo financiero, que serían los aportes de los socios, los pasivos financieros y pues otras fuentes de financiamiento, ¿sí? Entonces, el flujo de caja libre realmente lo que hace es presentar de otra forma el estado de flujo de fondos, ¿sí? Pero, a diferencia del flujo de fondos, no trabaja con entradas y salidas de efectivo, sino con fuentes y usos de recursos, ¿sí? Que es diferente. Los fuentes y usos de recursos tienen que ver con si la empresa va a destinar esos recursos, por ejemplo, para comprar activos, entonces podemos decir que está haciendo un uso de recursos, ¿sí? Porque los está destinando, los está sacando de su flujo para adquirir otro tipo de bien, que por supuesto va a ser parte luego de los activos. Y de fuente sería como una fuente de recursos, ¿sí? De dónde obtener recursos para posteriormente invertirlos, ¿sí? Para por supuesto luego usarlos, ¿sí? O sea que vendría siendo primero las fuentes y luego los usos. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor, ninguna duda. No. Ok, muchas gracias. Séptimo, ¿qué es la gerencia basada en el valor? Cuyo acrónimo es GBB, ¿sí? Pues es la correcta utilización y combinación del capital y de otros recursos para generar flujos de efectivo provenientes de las operaciones del negocio y constituye un proceso continuo de decisiones operacionales y de inversión enfocadas en la creación de valor, ¿sí? Entonces, la gerencia basada en valor es un enfoque formal y sistemático para la gestión de las organizaciones que tiene como objetivo generar la mayor cantidad de riqueza posible para los accionistas o grupos interesados en la compañía, pero dando prioridad al valor agregado patrimonial de los socios. ¿Okay? Y octava pregunta. ¿Cuáles son los procesos administrativos clave de la gerencia basada en el valor? Son 4. Primero, desarrollar las estrategias para maximizar el valor, ¿sí? Las estrategias. Por eso es que vamos a plantear, o ustedes van a plantear estrategias, ¿sí? Para precisamente mejorar las condiciones actuales o financieras de la empresa, ¿sí? Segundo, traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los principales inductores de valor, ¿sí? Entonces, al igual, ustedes lo están viendo, ¿no? En el paso número 3, en ese plan de mejoramiento, en ese cuadro que tiene 7 ítems, uno de ellos es el que dice meta. Ese meta tiene que plantearlo en términos de porcentajes o de días, ¿sí? Algunos me dirán, bueno, ¿y por qué días?
porque acuérdense que también uno de los indicadores, y que espero que también ustedes lo tengan, lo vayan a analizar, es el ciclo de conversión del efectivo, ¿sí? Que tiene o que relaciona 3 periodos: el periodo del inventario, el periodo de las cuentas o de conversión de cuentas por cobrar, y el periodo de, de conversión de las cuentas por pagar, o sea, de los proveedores, ¿sí? Entonces, esos 3 periodos, ¿sí? Hay que analizarlos para poder mejorar, ¿sí? Ese ciclo de conversión del efectivo, que como sabemos, entre menor sea el resultado de ese ciclo de conversión del efectivo, pues mejor va a ser la gestión de la empresa, porque va a significar que necesita menos recursos, menos capital de trabajo, es decir, en el corto plazo, para obtener pues, sus ventas, para lograr sus ventas, ¿sí? Porque lo contrario, si tuviera un valor muy elevado, pues significaría que no sería eficiente su manejo de los recursos y estaría no podría destinar recursos que, por ejemplo, le recibiera para invertirlos, por ejemplo, en inversiones temporales o destinarlo para algún uso o alguna inversión esos recursos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también con el manejo de la tesorería. ¿Sí? Ustedes seguramente lo habrán escuchado. Eso es todo una ciencia y los tesoreros pues, son precisamente especialistas en eso, en hacer un uso muy, muy concienzudo de los recursos, todo lo que entra y sale en cada día en las empresas y manejar y controlar que los niveles de... o sea, cuando los niveles, por ejemplo, de recursos en las cuentas se bajan después de determinado nivel, entonces el tesorero recibe como un llamado y él tiene que buscar alguna forma para ingresar más recursos en la cuenta porque puede quedarse líquido. Y pues una empresa que se queda líquida, pues, pues si es una empresa grande no es tan grave porque puede rápidamente consultar o llamar a un banco y pues que le haga una transferencia de recursos. Pero si es una empresa mediana o pequeña, pues ya la cuestión es un poco más complicado e incluso podría significar el cierre temporal de la empresa, ¿sí? Que es pues muy malo para cualquier empresa, ¿no? Segundo, traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los principales inductores de valor, perdón, ya lo había dicho. Los inductores de valor, yo les comenté la vez pasada, bueno, no estoy seguro si les comenté, pero les voy a comentar. Los inductores de valor son unos indicadores que tienen que ver con la creación de valor, ¿sí? Los inductores de valor son varios, ¿sí? Hay unos macroinductores, como por ejemplo los de la rentabilidad de los activos, ¿sí? Eh, Más adelante les voy a explicar un poco. Hay otros, por ejemplo, que son inductores operativos y financieros. Los que ustedes tienen más que manejar son los inductores operativos, que se refieren a qué exactamente a 3. Se refieren al margen EBITDA, que tiene que ver o la relación que hay entre las ventas o ingresos operacionales y el EBITDA, que es ¿sí? El Earnings Before Interest and Taxes, depreciaciones y amortizaciones, EBITDA, correcto. El margen EBITDA es muy importante porque nos va a indicar si la empresa realmente en su operación está siendo eficiente, ¿sí? Con relación a las ventas que realiza, ¿sí? Otro indicador muy importante es el de la productividad de los activos fijos. Entonces nos va a relacionar el monto de la propiedad, planta y equipo con relación, ¿sí? A los ingresos, ¿sí? O las ventas. Y la productividad del capital neto de trabajo, ¿sí? Nos relaciona el valor del capital neto de trabajo operativo con relación a las ventas o ingresos operacionales. Entonces nos va a indicar qué tan eficiente, ¿sí? Es la empresa con manejando esos recursos, ese capital de trabajo operativo, ¿sí? Y entre menor sea el valor o el resultado de ese indicador de productividad, tanto para el de activos fijos como para el de capital de trabajo neto operativo,
pues significa que es más eficiente en el manejo de dichos recursos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la productividad de los activos fijos, significa que con esos recursos que tienen propiedad, planta y equipo, los está utilizando de una forma muy eficiente, está siendo muy productivo y pues le está pudiendo generar un nivel de ventas pues que es lo que él espera pues realizar, ¿no? Pero conseguir. ¿Okay? Tercero, desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados en el cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué son planes de acción, ¿ok? Cuarto, introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación con el fin de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas. ¿Okay? Bueno, ahora veamos noveno. ¿Cuáles son las causas del fracaso en la implementación de una estrategia? Sí, porque eso también ocurre. Las estrategias se pueden parecer o pueden estar muy bien diseñadas, pero si no se implementan adecuadamente, pues fracasan, ¿no? Entonces, según el Sponsor Management Consulting del año 2001, existen 4 causas. Presten atención. Primero, una visión estratégica no es suficiente porque debe ser comprendida y comunicada por toda la organización, ¿sí? Segundo, falta de vinculación entre los objetivos estratégicos y los objetivos operativos de las áreas funcionales. Acuérdense que lo que se menciona como estratégico tiene relación con largo plazo. Largo plazo es superior a un año, ¿cierto? Y lo operativo tiene que ver con corto plazo, es decir, hasta un año o 12 meses, ¿sí? Entonces, esos objetivos de corto plazo, o sea, los operativos, y los de largo plazo, los estratégicos, ¿sí? Tienen que estar muy bien como articulados, ¿sí? Para que todas las áreas de la empresa, todas las áreas funcionales, pues estén informados y estén comprometidos con el cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? Porque de lo contrario, pues unos van por un lado y otros van por otro lado y no se va a lograr entonces lo que quiere la empresa, ¿sí? Que es por supuesto el objetivo, el cumplimiento de sus objetivos, ya sean de operativos o estratégicos, ¿sí? Tercero, las decisiones operativas diarias normalmente ignoran el plan estratégico, ¿sí? Es decir, el plan estratégico debe ser convertido en objetivos e iniciativas alineadas para las áreas y personas, ¿ok? Y cuarto, no existe un seguimiento sistemático del cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan estratégico. Si estamos hablando, estas son causas del fracaso. No existe un seguimiento sistemático del cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan estratégico. Es decir, por allá los pluma blanca, los superiores, van y plantean el plan estratégico, pero los que están más abajo no están enterados de cómo llevar a cabo, cómo alcanzar esos objetivos estratégicos, sino que simplemente se ocupan, ¿sí? O se preocupan por cumplir con sus objetivos operacionales y como dije anteriormente, como no hay a veces una buena comunicación entre esas dos áreas, pues a la larga no se van a alcanzar los objetivos o planes estratégicos, ¿sí? Bueno, todos esos factores vienen motivados por la existencia de una serie de barreras para la ejecución de la estrategia. ¿Y cuáles son esas barreras? Pueden ser, por ejemplo, si la estructura de la empresa impide que los empleados comprendan la estrategia, ¿sí? Y que actúen en consecuencia, pues uno se pregunta cómo se puede esperar que tomen decisiones eficaces para alcanzar los objetivos fijados. Va a ser muy difícil, ¿cierto? Otra barrera podría ser que casi todos los sistemas proporcionan recompensas para el logro de objetivos financieros a corto plazo, pero no por iniciativas estratégicas a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la meta es alcanzar objetivos financieros a corto plazo, los empleados inteligentes pues harán lo que sea por cumplir ese objetivo, ¿sí? Y es algo que a menudo va en contra de la creación de valor a largo plazo para la empresa, ¿sí? O sea que él se enfoca o los empleados se enfocan únicamente en cumplir
sus objetivos de corto plazo y no le prestan atención a los de largo plazo, y ocurre que muchas veces lo de largo plazo pues nunca se alcanza, no se logra, ¿sí? No se vuelve una realidad. Otra barrera es que el 60% de las empresas no vinculan los presupuestos con la estrategia, ¿sí? O sea, los presupuestos es como esos recursos que se van a destinar para una actividad o una inversión en específico, ¿no? O un proyecto, ¿sí? Lo cual, pues no es sorprendente, ya que las empresas tienen procesos separados para hacer el presupuesto, ¿sí? Tienen empleados que están destinados a crear o elaborar el presupuesto y planificar la estrategia, pero no se comunican entre ellos y eso pues termina en un fracaso, ¿sí? Cuarto, las reuniones mensuales del equipo directivo dedican la mayor parte del tiempo a analizar los resultados financieros y a buscar remedios a las desviaciones, ¿sí? Esas desviaciones respecto a un umbral que se ha trazado, ¿sí? Y que aparecen cuando los resultados no concuerdan con las expectativas presupuestarias. Entonces, como quien dice, están todo el tiempo, ¿sí? Apagando pequeñas hogueras. Pero la hoguera grande, esa sí continúa con la llama viva. Por supuesto, estamos partiendo del hecho que son empresas que tienen un movimiento o que se encuentran en un mercado que es muy cambiante y muy fluctuante, ¿no? Ahora vamos a la siguiente pregunta. 11. ¿Qué es el cuadro de mando integral o CMI? O en inglés se conoce como Balance Scorecard. Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa, ¿sí? La aplicación del cuadro de mando integral o CMI permite a los empleados demostrar cómo su trabajo contribuye a la consecución de las metas de la empresa, es decir, permite llegar a toda la empresa y proporcionar los medios para que cada persona pueda contestar la pregunta: ¿cómo añado valor y contribuyo significativamente al éxito de la empresa? ¿Sí? Y ahora veamos qué son planes de acción. Son una relación de las acciones a cumplir para el logro de los objetivos estratégicos con identificación clara de responsables, acciones a cumplir, metas, fracasos, hitos intermediarios, fechas, control, evolución y seguimiento. Ahorita vamos a ver una imagen. Esta es la matriz de impacto y esfuerzo. Como vemos, tienen el eje de las X, ¿sí? El esfuerzo de implantación. A mano derecha está más, a mano izquierda o cercano al origen es de menor ese esfuerzo de implantación, y respecto al eje de las Y encontramos la variable importancia estratégica, que por supuesto entre más alto esté, pues significa que ahí tiene mayor importancia, y si está más cercano al origen, pues tiene menor importancia. Los planes de acción deben cumplir unos requisitos para cumplir el logro de los objetivos estratégicos. El primer paso en la elaboración de un plan de acción es identificar los proyectos o iniciativas que serán cumplidos, ¿sí? En esta fase se designan a los responsables de cada objetivo estratégico con el fin de que estos propongan acciones y proyectos relacionados con la obtención de las metas fijadas para el cumplimiento, ¿sí? De los mismos. Al final de esta labor quedará una lista de proyectos o iniciativas estratégicas que la compañía quiere realizar. Para concretar más los planes de acción y que su ejecución no se convierta en una ardua tarea a emprender en un horizonte temporal excesivamente amplio, pues los responsables de cada objetivo pueden marcar unos hitos intermediarios que sean como unos intermedios. Esos hitos ahorita vamos a ver qué significan, pero son como un intermedio entre un nivel y el otro, ¿sí? Que harán del plan de acción una realidad más cotidiana. Vemos, por ejemplo, allí en el cuadro de color naranja, ¿sí? Que está en la parte superior izquierda, ¿sí? Ahí se ubican las iniciativas de alto valor estratégico y bajo esfuerzo de implantación, ¿sí? Estas son como las más llamativas, ¿sí? Porque tienen un menor esfuerzo de implantación y van a generar un alto valor estratégico para la empresa, ¿sí? En el gris, que está a mano derecha, que también está en la parte superior, pues ahí se van a identificar
o a colocar o ubicar los proyectos de alto valor estratégico y alto esfuerzo de implantación, ¿sí? No son tan buenos como los naranjas, los de la izquierda, porque tienen un alto esfuerzo de implantación, pero al menos sí son proyectos de alto valor estratégico. Y luego bajamos al cuadro amarillo, ¿sí? El número 3. Dice proyectos de bajo valor estratégico y bajo esfuerzo de implantación, ¿sí? Estos son algo similar como el naranja. ¿En qué tienen de similar? Pues que tienen un bajo esfuerzo de implantación, pero no son tan buenos como los naranjas porque son proyectos de bajo valor estratégico. En cambio, los de naranja son proyectos de alto valor estratégico, ¿sí? Y por último tenemos en los que están en la parte inferior izquierda, de color azul, que dice proyectos de bajo valor estratégico y alto esfuerzo de implantación. Eso sería como los proyectos más difíciles o poco probables de llevar a cabo, ¿sí? Y es importante ubicarlos en esta matriz para precisamente darle la importancia que se requiere, ¿sí? Esta matriz se conoce como matriz de impacto y esfuerzo. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Yo tengo una, tutor. ¿Sí? ¿Cuál es? Digamos ahí en la clasificación de la matriz, digamos todos los proyectos o matrices que uno desarrolle como estrategia, digamos, se pueden, digamos, tener más digamos, en los dos primeros aspectos o siempre se tiene que como manejar un balance. ¿Sí me hago entender? Pues, a ver, sí, yo más o menos lo entiendo. Los proyectos que tienen una mayor probabilidad de ser implementados son los que se encuentran en la parte superior, o sea, los que son de color naranja y de color gris, ¿sí? Ay, bueno, ¿y por qué? Precisamente porque van a significar, ¿sí? Un mayor beneficio para la empresa, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Que los que se encuentran en los niveles 1 y 2 o en los cuadrantes 1 y 2, ¿sí? A ese tipo de proyectos hay que darle, o sea, hay que priorizarlos, ¿sí? Y hay que dedicarles mayor esfuerzo sí, o mayor tiempo, ¿sí? Para poder que esas iniciativas se lleven a cabo porque van a significar un ¿cómo se llama? Un nivel de ganancia o un nivel de, ¿cómo podemos decir?, de productividad, un mayor beneficio en relación a los otros tipos de proyectos, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para clasificarlos? Pues todos los proyectos, como la única forma de poder clasificarlos o poder medirlos o compararlos es midiéndolos o valorándolos en términos financieros, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de proyectos de inversión privada, porque también hay proyectos sociales, ¿sí? Que benefician a toda la sociedad. Pero si estamos hablando únicamente de proyectos de inversión privada, entonces los valoramos en términos financieros y precisamente así logramos clasificarlos en alguno de estos 4 cuadrantes. ¿Sí respondo su pregunta? Sí. Bueno, entonces... Perdón, se me fue la señal, señor. Sí, ¿sí le respondí la pregunta o tiene alguna otra duda? No, señor, ahora sí ya. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver unos objetivos para crear valor. Dice allí, enumere algunos objetivos estratégicos para crear valor. Yo le doy solamente estos objetivos estratégicos, son algunos, pero ustedes por supuesto van a encontrar o van a plantear otros. Primero, incrementar el margen operacional, aumentar el precio de venta o reducir los costos, ¿sí? Algunas preguntas para analizar son, por ejemplo, ¿tiene la empresa, que ustedes tienen que hacerse cuando vayan a desarrollar el cuadro de plan de mejoramiento, ¿sí? ¿Tiene la empresa activos, sean tangibles o intangibles, de los cuales no se obtiene todo el valor que podrían generar?
Y algunos de ustedes hicieron ese planteamiento y pues van bien, ¿no? Porque eso hay que preguntárselo, ¿no? Y uno mismo puede plantear tanto metas como objetivos, como acciones, precisamente para lograr mejorar como esta eficiencia o esta productividad, ¿no? Segundo, ¿cuáles podrían ser las fuentes de ingresos adicionales con un margen de beneficio mayor? ¿Sí? ¿Qué otras fuentes? Y ya ustedes me plantearon, y muy creativas, formas de obtener mayores ingresos, ¿sí? Acuérdense que esto es una empresa que dependiendo del grupo, ¿sí? Si no estoy mal, los pares son empresas manufactureras y los impares son empresas comerciales, sí, comerciales. Entonces, dependiendo entonces del grupo, si es par o impar, pues ustedes entonces van a enfocarlo hacia una empresa manufacturera o hacia una empresa comercial. Ahora, no es que sea obligatorio, completamente obligatorio, es un planteamiento. Si usted, por ejemplo, no sé, resulta que es par, debería tocarle análisis de empresa manufacturera, pero usted tiene mucha experiencia y quiere analizarlo como una empresa comercial, pues adelante, no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Bueno, tercero, ¿existen canales de distribución alternativos donde vender los productos? Ustedes también ya me hicieron unos planteamientos. Pueden haber otros canales para comercio. Ustedes tienen que plantearlos, porque este cuadro es precisamente para eso, para que ustedes planteen, ¿sí? Formas de obtener más recursos, formas de reducir costos, forma de aumentar la productividad, cómo destinar los recursos en publicidad o en descuentos, ¿sí? Hay otros que pronto quieren enfocarse, si es una empresa comercial, en lo que yo les comentaba antes, que es el ciclo de conversión del efectivo. Entonces ahí van a tener que manejar lo que es el periodo de conversión del inventario, el periodo de conversión de las cuentas por cobrar y el periodo de conversión de las cuentas por pagar, ¿sí? Bueno, todo eso lo tienen que tener en cuenta y dependiendo del tipo de empresa, pues lo desarrollan o no. ¿Qué más tenemos? ¿Está el capital, otra pregunta, ¿está el capital humano motivado, enfocado y funcionando a su mejor rendimiento? Sí, porque puede ser entonces que la inversión que se tenga ¿qué podría ser? En el área de ventas, ¿sí? En los costos de ventas. O sea, puede ser que se haya planteado una muy buena estrategia de comercialización. Les doy unas ideas. Recuerdo que algunos de ustedes plantearon ofrecer ventas a través de Internet, que está ahora tan de moda, ¿sí? Entonces, ustedes pueden plantear muy buenas ideas, pero entonces se necesita capacitar a esos empleados para que puedan manejar porque eso necesita software, ¿no? Software especializado para crear las órdenes de compra, ¿sí? Y cómo van a despachar los productos, ¿sí? Les estoy dando muchas ideas para que precisamente ustedes elaboren un muy buen plan de mejoramiento, ¿ok? ¿Qué más? ¿Existe potencial de reducción de costes de estructura que pueda aumentar la eficiencia del negocio? ¿Sí? Podría ser que si aumentamos o si nos financiamos más con deuda que con patrimonio, ¿será que es mejor a cómo se está llevando a cabo en este momento? Pues hay que analizarlo dependiendo de los resultados que estén arrojando los indicadores financieros, ¿no? Los que están dentro de la pestaña del paso número 2, ¿sí? ¿Qué otro objetivo estratégico? B, aumentar las perspectivas de crecimiento. Un factor determinante en la valoración de la empresa es la tasa de crecimiento de los flujos de caja, ¿sí? Entonces ustedes tienen un indicador que es el de flujo de caja, entonces mirar a ver, bueno, puede ser que haya mejorado un poco, pero no será que si yo voy a aumentar las ventas, ¿sí? Voy a incrementar también un poco en cierto nivel los inventarios, ¿sí? Porque obligatoriamente voy a rotar más mis inventarios y por supuesto voy a ofrecer más crédito, podría entonces aumentar también las cuentas por cobrar, ¿sí? Pero el flujo de caja, ¿será que podría aumentar en una mayor proporción que, por ejemplo, el incremento en los costos de inventarios? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de preguntas uno tiene que analizarlas
e incluso lo puede plantear ahí como sí, un problema o un hallazgo y plantear pues acciones, estrategias y objetivos para lograr mejorar esta situación, ¿sí? Otra pregunta podría ser, ¿está la empresa invirtiendo en proyectos de crecimiento con elevado potencial de generación de valor? ¿Sí? Porque eso es una empresa, pero como todas las empresas, ellos pueden estar pensando en proyectos, por ejemplo, de ampliación o de apertura de sucursales en otras ciudades, ¿sí? O dentro de la misma ciudad, pero en otros barrios, en otras localidades, ¿sí? Entonces, todo eso está abierto para que ustedes, pues, con su imaginación y creatividad, pues, lo planteen. Y por supuesto no es inventado, es con base en los resultados que muestran los estados financieros, ¿sí? El estado de situación financiera, el estado de resultados y también los indicadores financieros, ¿sí? Y otra pregunta podría ser, ¿es la estrategia corporativa clara, creíble y generadora de crecimiento rentable? Bueno, ese sí ya más tiene que ver como con la misión y visión, pero bueno, es una pregunta que hay que hacerse como una perspectiva de crecimiento. Otro objetivo estratégico podría ser refinanciar deuda. A pocos de ustedes los he visto, han mencionado eso, pero es bien importante, ¿sí? Al reducir el costo de la deuda, se puede disminuir la tasa de descuento de los flujos de caja e incrementar el valor de la empresa, ¿sí? Esto suponiendo que se fuera a evaluar un proyecto, ¿sí? Pero si, por ejemplo, creo que lo planteaba el doctor Aimer el sábado, eh, si ustedes están viendo que el nivel de gastos, ¿sí? De gastos por intereses está aumentando, ¿sí? Pues entonces hay que buscar, pues, refinanciar la deuda con esas entidades financieras o entidades bancarias con las cuales se tiene o con las cuales se solicitó esos recursos, ¿sí? Para buscar una disminución en esa tasa, ¿sí? Que la están cobrando a uno, y pues eso va a mejorar tanto la generación de flujo de caja como va a reducir, ¿sí? Los costos de o sea, los otros gastos, ¿sí? Que serían los en el estado de resultados, que serían los gastos financieros, ¿sí? Bueno, y por último, otra estrategia podría ser mejorar el fondo de maniobra, ¿sí? Al reducir la necesidad de capital circulante, aumentará la generación de flujos de caja y en consecuencia aumentará el valor de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si la empresa se vuelve más eficiente, que eso lo vemos, como yo les he mencionado anteriormente, si una empresa es eficiente en el manejo de su capital o su fondo de maniobra, pues va a requerir menor cantidad de recursos porque va a utilizar los empleados en forma tan eficiente, ¿sí? Que va a lograr las ventas que tenía planteado alcanzar, las va a lograr, va a reducir los costos y va a poder destinar recursos, ¿sí? Recursos que en anteriores periodos estaban como quietos y no estaban generando ningún tipo de rendimiento, pues lo va a poder, por ejemplo, destinar en inversiones temporales. Y con esas inversiones temporales, pues entonces va a ser otra fuente de ingresos para la empresa, ¿sí? Ok. Ahora veamos objetivos y planes de acción. Los objetivos son principios medibles, específicos, que guían el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y los planes de acción o iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se va a centrar para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿sí? Vemos allí en ese cuadro que en el centro se encuentran los planes de acción. En la parte superior se encuentran ¿qué? El responsable o responsables, ¿sí? ¿Qué son los responsables? Pues se designan las personas que se van a dedicar precisamente a controlar o organizar esos planes de acción o para llevar o para cumplir con esos planes de acción, ¿sí? Es fundamental que cada plan de acción tenga un responsable, una persona responsable o una área responsable asignado para que cumpla pues realmente con su misión. Los recursos, ¿a qué se refiere? Pues es el personal con el que se cuenta para llevar a cabo el plan de acción. Vamos al recurso humano, ¿sí? Prioridad y objetivo. Tiene que ver con la prioridad estratégica y el objetivo para el que sirve.
no puede haber dudas sobre la finalidad de cada una de las acciones que se emprenden y de su conexión directa con la estrategia marcada o definida por la dirección, ¿sí? ¿Qué tienen que ver o qué son los hitos que yo les comenté anteriormente, ¿sí? Los hitos se refieren a como esos espacios, ¿sí? Si se espera completar todo el plan y resulta que los resultados obtenidos no son los esperados, pues se habrá desperdiciado una gran cantidad de tiempo y recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los hitos van a proveer esos puntos intermedios de control que van a permitir verificar, ¿sí?, que la empresa pues esté yendo por el rumbo correcto, ¿sí? Podemos decir entonces son hitos que se van a utilizar como fases intermedias del plan de acción, ¿sí? Quinto, que está en la parte inferior izquierda, fecha de comienzo. Pues es, como su nombre lo dice, es la fecha en que se va a iniciar el plan de acción, en que se va a poner en marcha el plan de acción, ¿sí? Fecha estimada de finalización o fecha final, pues es una fecha, ¿sí?, que establece la terminación de ese plan de acción, ¿sí?, y es necesario un compromiso previo sobre la duración que va a tener todo ese plan de acción, ¿sí?, porque si no se establece desde un comienzo, pues puede terminar en un fracaso, ¿no?, porque puede ser demasiado amplio para poder cumplir ese plan de acción o también pues, demasiado corto, y pues eso va a traer, por ejemplo, graves consecuencias en términos financieros, ¿sí? Tiene que estar muy bien estimado, tiene que estar muy bien estimada esa fecha de finalización. Y también tenemos los indicadores, ¿sí? Indicadores que se van a emplear para el seguimiento, ¿sí?, de ese plan de acción. La mejor forma de llevar a cabo el seguimiento de un plan es definir cómo se van a medir los progresos, ¿sí? Los indicadores van a facilitar este trabajo, sirviendo a su vez de herramientas para analizar en los hitos establecidos. Y por último tenemos las metas, ¿sí?, las metas de cada indicador. Cada uno de los indicadores debe tener establecido su meta. Por ejemplo, una perspectiva puede ser financiera. ¿Cuál podría ser el objetivo? Aumentar la rentabilidad. ¿Cuál podría ser un indicador? Un indicador, pues por ejemplo, el margen neto. Algunos de ustedes ya hablaron del margen neto, ¿sí? La meta, pues aumentarlo en un 12% o un 15%, ¿sí? Suponiendo que actualmente está en un 5%, ¿sí? Entonces, a medida que se vaya desarrollando el plan, el indicador debe ir avanzando desde el valor que tenía en el punto de partida hasta el que se haya situado como meta. Es posible que en algunos momentos se avance más rápido y en otros se vaya más lento, ¿sí?, más despacio. Lo importante es que se avance en la dirección adecuada, porque si no fuera así, pues tendríamos que revisar si el plan que estamos llevando a cabo es realmente el adecuado para el objetivo establecido. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. ¿No? Ok, bueno, correcto, gracias. Ahora veamos unas indicaciones para diligenciar esa plantilla plan de mejoramiento. Entonces, para cada hallazgo identificado en el diagnóstico financiero, se va a plantear un objetivo estratégico. 1. Y con base en ese objetivo, se van a proponer 3 acciones para solucionarlo. Algunos de ustedes me dirán, ay, pero me dijeron que eran 5. No, con 3 está bien, ¿ok? Seguidamente se plantea un indicador de logro de la acción, ¿sí?, pero solamente se nombra por encima, no con tanto detalle, ¿sí? Luego se establece la meta y por último sí se describen con bastante detalle, con lujo de detalle, las acciones que van a permitir alcanzar ese objetivo propuesto, ¿ok? Ejemplos, hallazgo. ¿Qué colocamos en hallazgo? Elevados costos de producción, puesto que se ubican cerca del 50% de los ingresos operacionales. ¿Cuál sería el indicador utilizado? El costo de ventas, ¿sí?, que tiene que ver con la liquidez. ¿Cuál sería un objetivo estratégico? Pues reducir los costos de producción, ¿cierto? ¿Cuál sería una acción a tomar? Tenemos 3. Reducir costos de mano de obra, reducir costos de materiales directos y conseguir descuentos por pronto pago, ¿sí? ¿Cuál podría ser un indicador de logro? Pues el costo de ventas, ¿sí?, en ambos casos, tanto para el de mano de obra como el de materiales directos, porque ambos, ¿sí?, son partes de ese costo de ventas, y el flujo de caja, ¿sí?, que tiene que ver con los descuentos por pronto pago. ¿Cuál sería la meta? Pues reducirlo en 20% los costos de mano de obra, de materiales, y el de flujo de caja, pues puede ser un 10%, ¿sí?
manejamos siempre aumentos y disminuciones de alrededor de un 10, 20, 25%. Cosas muy elevadas como el 50%, pues se pueden lograr, yo no estoy diciendo que no, pero se puede demorar un poco más la empresa en realmente lograrlo, y nosotros estamos planteando son acciones para que en el siguiente año, o sea, en el año 3, pues se vean los resultados, ¿cierto? Por eso son incrementos o disminuciones que estén rondando alrededor del 10, 20, 25%. Es como más creíble, más alcanzable un periodo en un año. Si pensamos en 50%, sí, también es alcanzable, pero por supuesto en un periodo superior a un año, ¿sí? Bueno, una breve descripción de las acciones. Dice, por ejemplo, respecto a los costos de mano de obra, pues cambiar tipo de contratación, como por ejemplo por horas, ¿sí? No nos están diciendo cuál hay en este momento, pero ustedes pueden plantearlo, ¿sí? Segundo, en relación con los costos de materiales directos, pues emplear materiales sustitutos de igual calidad, pero de menor costo, ¿sí? Y tercero, con relación a los descuentos por pronto pago, pues negociar con los proveedores un descuento por pronto pago dentro de los primeros días a la compra. Eso se conoce como el 10-30, ¿sí? 10% de descuento por pagos que se hagan dentro de los primeros 30 días, ¿sí? Eso lo conocen, pues, todos los que estén en el área de logística conocen muy bien esta terminología, ¿sí? Okay. Otro hallazgo podría ser que los ingresos operacionales han aumentado marginalmente, sí, o sea, muy poco, un 5,3% entre el año 1 y el año 2. ¿Cuál sería un indicador utilizado? Pues las ventas, sí, que tienen que ver con la liquidez financiera. ¿Cuál sería el objetivo estratégico? Aumentar las ventas. ¿Cuáles serían las acciones a tomar? Pues aumentar el surtido de productos y aumentar el margen de ganancia de cada uno, ¿cierto? ¿Cuál sería un indicador de logro? Pues ventas y utilidad bruta. Y una breve descripción de las acciones, pues ofrecer productos especializados, como por ejemplo productos orgánicos, dietéticos, sin gluten, ¿sí? Con relación a ese aumentar el surtido de productos, y con relación a aumentar el margen de ganancia, pues sustituir proveedores, ¿sí? Con productos que sean de igual calidad, que sean de menor precio y que provean o que puedan dar un mayor margen de ganancia, ¿sí? Ok. Otro hallazgo puede ser que los gastos operacionales de venta han aumentado en mayor proporción, 9,4%, que las ventas, que han aumentado solo un 5,3%. Entonces, ¿cuál podría ser un indicador? ¿Sí? Pues que los gastos operacionales de venta, ¿sí? Tienen que ver con la rentabilidad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con gastos o costos, pues lo vamos a relacionar un poco con rentabilidad, aunque también podría ser con liquidez. Objetivo estratégico, pues reducir los gastos de publicidad y promoción, ¿sí? Recuerden que publicidad y promoción no es lo mismo, ¿no? Acciones a tomar. Una podría ser ofrecer descuentos en mercados crecientes, y otra podría ser racionalizar los gastos de publicidad, y tercero podría ser invertir solo en publicidad seleccionada, ¿sí? ¿Cuál sería un indicador de logro? Pues los gastos operacionales y el EBITDA, ¿sí? Tiene que ver con como el nivel de, el EBITDA tiene mucha relación con la utilidad operacional, ¿no? Pero la diferencia es que es antes de descontar impuestos, ¿sí? Y por supuesto amortizaciones y depreciaciones, ¿sí? Bueno, una meta podría ser una reducción de un 20%, ¿sí? Con relación a los descuentos en mercados crecientes, y un 15% en respecto a los racionalizar los gastos de publicidad o invertir en publicidad seleccionada, ¿sí? Y una breve descripción de las acciones, que ese sí tiene que ser con bastante detalle, que es lo que nosotros les pedimos a ustedes que por favor hagan. Podría ser entonces ofrecer descuentos por compras de combos y descuento por compras de referencias seleccionadas, ¿sí? Que eso lo utilizan mucho las grandes superficies. Otro podría ser aplicar, bueno, con relación al segundo ítem, puede ser aplicar estrategias de penetración de mercado focalizadas en segmentos seleccionados de cliente, ¿sí? Y el tercero podría ser pautar en medios publicitarios de segmentos especializados, ¿sí? Ahí ven entonces que también están incursionando en el tema del marketing, ¿no? Pero eso es la idea,
ustedes seguramente van a tener que de pronto investigar un poco para poder redactar y poder plantear unas muy buenas planes de acción, ¿sí? O una buena descripción de acciones para que ese objetivo y esa meta, pues efectivamente se puedan concretar, se puedan realizar, ¿sí? Y por último, otro hallazgo puede ser, aumentaron las obligaciones financieras a corto plazo. ¿Cuál sería el indicador? Pues el pasivo financiero a corto plazo, que tiene que ver con endeudamiento, ¿sí? El objetivo estratégico, pues reducir las obligaciones financieras a corto plazo. Las acciones a tomar pueden ser renegociar la deuda con la entidad financiera, ¿sí? Segundo, utilizar excedentes de efectivo para reducir la obligación financiera, ¿sí? ¿Cuál sería el indicador de logro? Pues las tasas de interés y el disponible o el flujo de caja, ¿sí? Puede ser también. ¿Y cuál sería la meta? Con respecto a las tasas de interés, pues una reducción de 2 puntos porcentuales, ¿sí? Y con relación al disponible, pues que aumente un 20%, ¿sí? No, perdón, que se reduzca un 20%, sí, qué pena. Y una breve descripción de las acciones. Podría ser entonces consultar a varios bancos la tasa de compra de cartera y elegir aquella opción que ofrezca la tasa más baja, obvio, ¿cierto? Y segundo, utilizar recursos del flujo de caja para reducir las obligaciones financieras de corto plazo. Por supuesto, sí, nos los permite, ¿no? El flujo de caja de la empresa, la operación de la empresa. Macroinductores. Bueno, les iba a comentar entonces algunos macroinductores. La rentabilidad del activo. Entonces, mide la capacidad del activo para generar utilidades. Corresponde al valor total de los activos sin descontar la depreciación de propiedad, planta y equipo, ni provisiones por cuentas por cobrar de difícil recaudo, ni provisión por inventarios o cualquier otro tipo de provisión. Es decir, se aplica el activo bruto, ¿sí? Así como se ve aquí en este cuadro blanco, ¿sí? Utilidad neta sobre activo total o activo bruto y descontando o sin tener en cuenta depreciaciones, provisiones por cuentas por cobrar y provisiones por inventarios. ¿Cuáles son los criterios de análisis? Entonces, para esta rentabilidad del activo, por parte de la utilidad neta, pues los costos de producción, los gastos de administración, los impuestos y los otros gastos. Y por parte del activo, pues lo concerniente a capital de trabajo como clientes e inventarios y la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Ahí entonces mira lo que es la infraestructura en la empresa y la capacidad instalada que tenga la empresa, suponiendo que es una empresa manufacturera, ¿no? Si es capacidad instalada, ¿sí? Y el flujo de caja libre, ¿sí? Es el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda, o sea, intereses y principal de la deuda de la empresa, después de descontar inversiones en activos fijos, AFS activos fijos, y el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es lo mismo que el capital de trabajo, ¿sí? Y aquí vemos entonces en este cuadro cuál es la fórmula, ¿sí? Entonces, a la utilidad neta, partimos de la utilidad neta, le sumamos las depreciaciones o gastos de depreciación, gastos de amortización o diferidos, hay gastos de provisiones, ¿sí? O provisiones, le sumamos los gastos financieros y con eso obtenemos el flujo de caja bruto. Teniendo una vez este flujo de caja bruto, le restamos el incremento en el capital de trabajo neto operativo, que es el KTNO, ¿sí? Y le restamos la reposición de activos fijos, ¿sí? O sea, lo que hayamos tenido que cambiar, los gastos que habíamos tenido que hacer en los activos fijos, ¿sí? Por reponerlos, y obtenemos el flujo de caja libre, ¿ok? Bueno, y conclusiones. Al analizar los estados financieros, se debe prestar atención al manejo prudente de la cartera, de los inventarios, de los proveedores, e impedir que estos crezcan en mayor proporción que las ventas, ¿sí? Presten bastante atención porque esto es importante que lo analicen porque esto lo pueden plantear y tener muy en cuenta en el plan de mejoramiento, ¿sí? Segundo, se debe evidenciar la desviación de recursos causada por inadecuada financiación de proyectos de expansión, elevado servicio de la deuda, excesivo reparto de utilidades o un EBITDA bajo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean eso, es porque por ahí hay un hallazgo o un problema, ¿sí? Tercero, se debe verificar que el aumento en el capital de trabajo sea financiado con el propio flujo de caja, porque ¿qué ocurre? En muchas empresas, sobre todo comerciales, resulta que como no son muy eficientes en el manejo de su capital de trabajo, pues entonces tienen que recurrir a financiamiento externo, es decir, tienen que buscar créditos, ¿sí? Con entidades financieras. ¿Y eso qué ocurre?
al comienzo pues no es tan grave, pero si eso se va volviendo un hábito, resulta que cada vez se va a necesitar más recurso externo, ¿sí? Endeudamiento, y va a llegar un momento en que los intereses pues van a terminar perjudicando el flujo de caja y va a resultar un tremendo problema en la empresa, porque no está siendo operativamente, ¿sí? Productivo. Cuarto, productividad del capital de trabajo neto operativo. Establece el nivel de eficiencia de la gerencia en la administración del capital de trabajo neto operativo y la creación de valor generado o agregado para los propietarios. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. El objetivo del cuadro de mando integral, ¿sí? O el Balance Scorecard, es lograr el enlace de la estrategia de la empresa con la acción a través de la alineación de los objetivos de todas las perspectivas desde las que puede observarse una empresa, que son la financiera, los procesos, los clientes y las capacidades estratégicas. Estas son las referencias bibliográficas de las imágenes. Estos son de los documentos. Bueno, muchas gracias. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor, pero tutor, una pregunta. ¿Su merced nos comparte la grabación del CIPAS por el grupo? Obvio, sí, señor. Ahí va a quedar dentro del Skype. Eso es una de las ventajas del Skype. De todos modos, yo mañana lo subo al YouTube y también se los paso al YouTube. Bueno. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Igualmente estas diapositivas también se las mando mañana en la mañana. Bueno. Quería preguntarles algo. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre el plan de mejoramiento? Bueno, yo tengo una duda con respecto, por ejemplo, pues como he ido un poco adelantando, Sí. dentro de los hallazgos, yo puse que pues las ventas son bajas, ¿cierto? Sí, Esto podrían hace ser más parte, elevadas. sí, esto pues hace parte del indicador de operacionales. Sí, Ahí, sí, ajá. Entonces, bueno, el objetivo pues sería incrementar las ventas en un 20% en los próximos 12 meses. sí. Bueno, una acción, en esta acción lo que yo puse es que la empresa debe innovar. Ok, como una acción está bien, pero ya tiene que describir con bastantes detalles en el cuadro que dice, en la columna que dice breve descripción de las acciones. Ahí sí toca detallar bien cómo va a ser esa innovación. ¿Okay? Ah, o sea, por ejemplo, tengo que decir en qué aspecto se debe innovar y cómo debe Exacto. hacerlo. Exacto, todo el lujo de detalles aquí en acciones donde dice acciones a tomar para la maximización del valor de la empresa, usted como que lo nombra simplemente, ¿sí? Lo nombra, pero ya la descripción de cómo va a ser realmente para que esa acción se cumpla o permita que el objetivo se alcance es aquí, ¿sí? Ahí donde dice breve descripción de las acciones de mejoramiento que permita evidenciar su pertinencia con la maximización del valor de la empresa. Algunos de ustedes me dirán, ay, pero este espacio está muy pequeño. No importa, como esto es Excel, ustedes ven aquí a mano izquierda donde están las filas, ustedes pueden ampliar. Mira, aquí lo estoy ampliando a la cantidad de píxeles que ustedes quieran. No hay ningún problema. Entre más detalles hagan, entre más detallado lo hagan, mucho mejor, ¿sí? Y aquí lo pueden ampliar también más. No hay ningún problema. Por Ok, espacio no se preocupen. Bueno. vale, y dentro del indicador de logro, un ejemplo, o sea, uno puede poner que el indicador de logro de innovar sería, El indicador de logro de la acción, el, sí, el- el indicador de logro de la acción tiene que ver algo más, es con un indicador financiero, ¿sí? Entonces, ¿usted cuál cree qué indicador financiero va a impactar eso? El que aumente los ingresos porque se aumentaron las ventas. el margen de utilidad neta. Exacto, el margen neto o el margen operacional también, Ah, ok. ¿sí?
Entonces, ahí en indicadores, entonces colocan, como su nombre dice, un indicador financiero o un inductor, macroinductor, inductor operativo, financiero, cualquiera de esos. En la meta pueden colocar un porcentaje, ¿sí? Puede ser así. ¿Eso qué significa? Aumentarlo un 20%, ¿sí? Ah, sí. ujú. O sea, tutor, digamos, en la meta simplemente, o sea, como por ejemplo podemos tomar, digamos, un porcentaje, pero también toca hacer una descripción breve o No, solamente, digamos, podemos poner el porcentaje. aquí en meta solo me colocan así. Eso significa un aumento en un 20%. Ah, ok. Y ya, comillas, el signo más y el 20%, ¿sí? Porque si no, él lo toma como solo 20%. Para que quede el más, hay que colocarle una comilla antes, ¿cierto? Y si quieren es una reducción, por ejemplo, si es un costo o un gasto, pues sería comilla menos y el mismo 20%, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí queda una reducción del 20%, ¿sí? Y si están hablando de, por ejemplo, el periodo del ciclo de conversión de las cuentas por cobrar, pues ahí me colocan días. Entonces podrían reducir el ciclo de conversión de las cuentas por cobrar en 15 días. Pueden colocarlo así. ¿Okay? Bueno, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, en el en la guía de actividades dicen que cada uno en el trabajo individual tiene que plantear 5 hallazgos, pero el director del curso, el doctor Aimer, el día sábado, hace unos días, dijo, no hagamos los 5, con 3 está suficiente. Entonces, como trabajo individual, cada uno se va a dedicar a hacer 3 o desarrollar 3 hallazgos junto con sus indicadores utilizados, su objetivo estratégico, acciones a tomar. Algunos de ustedes me dirán, uy, pero 5, bueno, no importa, con tal de que sean al menos unos 3 acciones para tomar la maximización del valor de la empresa, está bien, al menos unos 3, ¿sí? Pero no lo repitan, ¿sí? No lo repitan. Indicador de logro de la acción, pues eso sí, tiene que ser relacionado la acción a tomar con el indicador y con la meta, ¿sí? Y también, por supuesto, con esa breve descripción. El de las observaciones, pues si ustedes consideran necesario una explicación o algo que es importante diferenciarlo, pues lo colocan ahí en observaciones, pero no es obligatorio, por supuesto, que lo llenen. Bueno, perfecto. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Por mi parte, no, señor. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ya saben, como trabajo colaborativo, cada uno, las primeras 3 filas, ¿sí? O sea, 3 hallazgos con los demás 7 ítems. Y como trabajo colaborativo, cada uno, como va a ser 3, en total van a entregar 15. ¿Sí? Algunos de ustedes me dirán, uy, pero ahí no caben 15. Bueno, pueden hacer varias cosas. O me repiten esto, ¿sí? Botón derecho, mover o copiar. Ponemos el chulito que dice copiar, crear una copia. Y luego ahí dice aquí en la parte superior, antes de la hoja. Pues antes de la hoja paso 4. Le damos a aceptar. Listo, ahí colocamos otras, ¿sí? O, si quieren, se van aquí al final y amplían, ¿sí? Amplían estos o agregan más filas y bajan o copian estos formatos, ¿sí? Aunque yo lo vería como más fácil simplemente que repitieran otra hoja, por ejemplo esta de paso 3 el número 2 y luego paso 3 número 3, ¿sí? Podría ser. Para el trabajo colaborativo, ¿no? Porque como cada uno va a hacer 3 y son 5, pues cada uno hace 3. Si algunos dirán, ay, pero en mi grupo solo trabajan 3 o 4. Pues hacen 3 y hay 3, pues 9. ¿eh? Y si hay 4 en los que participan en el grupo, pues 12. 4 por 3, 12. ¿sí? Así de sencillo. ¿Sí ven? Entonces aquí tendrían 5, aquí 5 y aquí 5. ¿Listos? ¿Alguna pregunta o duda? Última palabra. ¿No? Bueno, muchachos, entonces damos por finalizado este segundo CIPAS, pero antes tengo que pedirles un favor, y es que me diligencien unos formatos. Aquí dentro del Skype, dentro del chat, le estoy colocando
unos formatos, un enlace. Voy a darle clic para que ustedes lo vean. ¿Sí? Cada uno, por favor, va a registrar entonces su documento, sus nombres, apellidos. ¿Sí? Espérenme, ya les muestro acá. Ah, sí, sí me abrió. Ah, sí, un momento. Es que se pone un poco más lento cuando está uno compartiendo pantalla. Ok. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahí, cuando ustedes le dan clic a ese enlace, les abre el navegador con esto, le dan clic aquí en la parte central donde dice abrir con, se abre ese menú y escogen la primera opción que dice hojas de cálculo de Google. Le dan ahí clic para poder editarlo y aquí entonces colocan su código, sus nombres, sus apellidos, el programa académico. Este es CV, ¿sí? Que es virtual. Voy a ponerlo de una vez. ¿Sí? Su correo electrónico y el teléfono de contacto y si quieren o no, su nombre y su apellido en firma. ¿Sí? Bueno, y aquí en la cara número 2, permítanme, yo borro estos datos que tenía de anteriormente. Los borro para que ustedes lo puedan llenar. Sí, porque veo que son unos cuantos. Ay, permítame cambiar esto. Ok, y hoy estamos a 14. Listo. Listo, entonces, por favor, para que vayan diligenciándolo de una vez. Y permítame, les paso otro enlace, que es el de la evaluación cualitativa del CIPAS. Necesito, por favor, que algunos de ustedes me colaboren, ¿sí? Diligenciando o llenando, respondiendo estas 3 preguntas. Son solo 3 preguntas. Aquí seleccionan en abrir con el que dice documentos de Google, ¿no? Ahí entonces se abre otra pestaña donde lo van a poder editar hasta 7 personas que por favor coloquen ahí sus datos, ¿sí? Nombres, apellidos, identificación, programa y SEAD al que pertenecen y responden esas 3 preguntas, ¿sí? No hay ningún problema con el espacio, ahí lo pueden agregar, ampliar al espacio que ustedes quieran. ¿Sí? Por favor, para que 7 me colaboren con eso, es un requisito que me exigen. Y el acta del CIPAS, acta de CIPAS, que es el otro, aquí lo voy a abrir. Entonces es similar a al formato de asistencia, pero entonces aquí me van a colocar nombres y apellidos, identificación, programa, SEAD. Bueno, vamos a darle nuevamente a documentos de Google porque está hecho en Word. ¿Sí? Y colocan nombres, apellidos, identificación, programa, SEAD. ¿Sí? Y aquí abajito, si por ejemplo, aquí se colocó Didier, ¿sí? Entonces aquí abajito, donde dice para constancia se firma, entonces aquí coloca su nombre y su apellido, ¿sí? Y aquí abajo, aquí abajito su cédula, ¿sí? Bueno, la que sea, ¿cierto? Y así cada uno en el orden en que se haya colocado aquí dentro de esta lista, ¿sí? Ah, que no ocupo porque soy el octavo, pues baja aquí. Y aquí sigue entonces, este sería el octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo. ¿Sí? Y aquí abajo hay otros también. ¿Ok? Bueno, perfecto. ¿Me pueden entonces colaborar con eso, por favor? ¿Sí? Ya les comparto los otros links que yo los abrí, pero no los pasé al chat. Ok, aquí tenemos el de evaluación CIPAS, creo que es. Sí, evaluación cualitativa. Y por último tenemos el acta del CIPAS.
Listo. Bueno, perfecto. Hasta ahí, ¿alguna otra duda, inquietud, algún inconveniente para llenar alguno de los enlaces, para llenar la información, o todos me pueden colaborar? ¿Mañana? Sí, no hay ningún problema. Entre hoy y mañana. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces no les quito más tiempo. Una feliz noche. Igualmente dentro del foro ustedes me van haciendo sus avances y yo les voy dando realimentación, pero pues ya creo que con lo que les di hoy de información ustedes tienen unas buenas bases para poder desarrollar un muy buen trabajo. Ya miramos, Ruth. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ok, feliz noche. Sí, señora, ahí está registrada. Bueno, feliz noche para todos y muchas gracias por haber asistido.